integra este programa nuestra experta en temas financieros, la economista y experta en finanzas, Liliana Rodríguez, que nos viene a tratar un tema muy importante y que puede ser de muchísima ayuda. Hola Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida al mediodía. Gracias, Charlie. Hola a todos. ¿Cómo están, Jenny, Celine, Cristian y Daniel? Hola, ¿cómo estás? Oh, hombre más serio. Liliana, cuéntame ¿qué nos tienes para hoy? Miren, lo primero es que qué contagiosa, la música de Al Mediodía Radio, Un merenguito bueno de bailar. Sí, muy bueno, muy bueno. Miren, hoy quería conversar del fondo de emergencia, cómo nosotros nos preparamos para esos sucesos financieros que no planificamos. Cuando nos quedamos sin trabajo, si alguien se enferma, se nos daña el carro, o de repente una reforma fiscal que no estamos esperando, y entonces se encarecieron los productos y nos aumentan los precios 5 o 10% más. Entonces, esos sucesos no planificados, tenemos que tener un fondo de emergencia para eso. Ese fondo de emergencia es lo que muchas veces nosotros hemos hablado de un clavito, tener un clavito en casa para esos imprevistos. Pero esos clavitos hay que hacerlo de forma planificada también. Y por eso entonces invitamos a eso, a que se haga ese fondo de emergencia después del presupuesto, que lo hablábamos la semana pasada, esas actitudes hacia el dinero, planificar y presupuestar. Entonces, después que nosotros tenemos nuestro presupuesto hecho, que definimos cuáles son nuestros costos fijos, pues ese monto, después que sumamos esas partidas correspondientes a la vivienda, a la educación, transporte, alimentación, debemos de multiplicarlo por 3 o por 6 meses, según nuestra posibilidad de ahorrar. ¿Por qué 3 o 6 meses? Es normalmente el tiempo que nos tomaría volver a insertarnos en el mercado laboral o reponernos de ese impacto que nosotros tuvimos fuerte. Entonces, ese monto que nosotros lo multipliquemos por 3 o 6, debemos de planificarlo para poder determinar en cuántos meses lograremos esa meta. Y una vez la alcancemos, nunca olvidar celebrarla. Pero para establecer ese monto, lo que debemos de hacer es siempre pensar en esas reglas que hablamos la semana pasada. Sí, no sé si se recuerdan, 50, 30, 20. Entonces, si ahorramos el 20% de nuestros ingresos, entonces ahí nos va a determinar en cuántos meses podremos alcanzar esa meta que nos hemos establecido. Yo hacía un ejercicio. Si tenemos un ingreso de 70,000 pesos, nuestros costos fijos son de 50%, es decir, 35,000 pesos. Si lo multiplicamos por 3 para tener un fondo de emergencia equivalente a 3 meses, eso nos va a dar 105,000 pesos. Si nosotros ahorramos todos los meses un 20% de nuestros ahorros, en 7 meses y medio habremos alcanzado ese fondo de emergencia. Lo importante de todo esto que quería comentarle, lo del fondo de emergencia, es que si nosotros nos quedamos sin un centavo cuando pasan estos imprevistos financieros, vamos a acudir a financiamientos costosos o vamos a pasar un tarjetazo y el interés, el costo de ese préstamo o de ese dinero tomado rápidamente va a ser altamente costoso, que cuando nos le vamos a recuperar, el impacto va a ser muchísimo mayor, el impacto en nosotros va a ser mucho mayor y más largo de esos 7 meses y medio que nosotros pudimos haber ido ahorrando. Más de 1 año y medio puede ser para uno recuperarse, porque cuando uno comienza a no pagar, uno después comienza a pagar intereses sobre esa mora que nosotros dejamos de cubrir. Liliana, 2 cositas. Me encanta tu blusa, número 1. Y número 2, esta es muy linda. Sí, claro. Y sobre todo, yo estaba pensando, cuando hablas del fondo de emergencia, en un clavito. Las mujeres siempre tenemos un clavo, el tornillito, porque es que lo guardamos, escondemos en la cartera el último. Siempre hay ese ahorro pequeño, pero no un fondo, como tú decías, de que en 6 meses, si yo pierdo el trabajo, tener un fondo que me sustente durante ese tiempo. Entonces, no es lo mismo tener un clavo que un fondo de emergencia. Miren, el clavo siempre lo hemos utilizado como para algo pequeño, ¿verdad? O sea, cuando nos referimos a mucho dinero, tiene mucho cuarto. Y cuando es algo pequeño, tiene un clavito. Pero en el fondo, realmente tener un clavo es tener algo como fijo que sea difícil de tocar, o sea, difícil de sacar. Y por eso es importante
No importa por pequeño, por eso decía realmente, si uno ahorra un 20% de sus ingresos, en 7 meses y medio podremos alcanzar nuestro fondo de emergencia. Pero si no podemos ahorrar el 20%, es un 10% que lo que podemos ahorrar, pues vayamos haciéndolo, aunque nos tome más tiempo. Porque lo importante es ir ahorrando y estableciéndose esas metas, porque ese clavo nos va a permitir gestionar mejor, no solamente las emociones, porque si no tenemos recursos nos genera mucha ansiedad y mucho estrés, pero sino también de organizarnos mejor, tener un tiempo de que cuando nos den como un punching bag, o sea, cuando nosotros nos estén dando mucho golpe en un momento dado, que hay que pagar la educación, el colegio de nuestros hijos, hay que ir al supermercado, pero no tengo ni un centavo, en lo que yo vuelvo a restablecerme de ese impacto, yo tenga algo que acudir. Ese fondo de emergencia, para que sea fácilmente lograble, podemos establecerlo como una transferencia automática todos los meses. Si lo que yo puedo ahorrar son 3,000 pesos todos los meses, déjame poner una transferencia automática desde mi cuenta de ahorros para esa otra cuenta que la voy a denominar fondo de emergencia. Al final, ese fondo de emergencia también te va a ser rentable porque te va a dejar unos intereses, por poco que sean, te va a dejar intereses en el año. Y después que cumplas con el objetivo, puedes hasta abrir un certificado que te va a dar mucho más intereses. Puedes después evaluar otras opciones igual, pero lo importante del fondo de emergencia, perdón, Celine, ya termino con esta idea, lo importante de este fondo de emergencia es precisamente eso, de uno poder aguantar hasta que se nivelen de nuevo nuestros ingresos. Hola Liliana, qué gusto saludarte. Bueno, hablando del fondo de emergencia, hay algunas familias, no sé si en todas ocurre, de que cuando se hace referencia a que hay un fondo de emergencia, pues de una vez aparecen los problemas. Entonces, ¿qué las familias deben hacer? O hacer ese fondo de emergencia de una forma secreta, o cómo hacemos para que todo el mundo ahorre en la casa y que nadie de cuando se le ocurra cualquier problema digan, bueno, pues vamos a tocar el fondo de emergencia, porque entonces al final no va a ser ningún fondo de emergencia. Es cierto, lo primero es que las emergencias lo define cada hogar, cada persona. Quizás mi emergencia no es la misma que la emergencia de otra persona, pero hay ciertos aspectos que son vitales para un hogar, que alimentación, transporte, lo relacionado a la vivienda. Entonces, esos aspectos no se pueden negociar y deben de establecerse como costos fijos. Algunas familias, dependiendo de la composición y de la forma, quizás no puedan tomar esa decisión en forma conjunta. Lo ideal es que sí, y que ese fondo de emergencia se construya según la capacidad que pueda aportar cada persona de sus ingresos. ¿Es 20% que vamos a ahorrar del ingreso del hogar? Bueno, 20% de la madre, 20% del padre, según sus ingresos. Por eso hablo de porcentaje, no de monto fijo. Pero que además de eso, si eso no es posible dependiendo de la composición del hogar, pues una persona que lo determine, uno poder tener esa tranquilidad de que si uno se queda sin trabajo, tener la tranquilidad de no comprometerse a no pagar, o sea, de deber dinero tanto en los colegios y que esté en riesgo de que no acepten a tu hijo, o de correr el riesgo de que mi historial crediticio se va a ver afectado porque yo no tenía ese fondo de emergencia, te puede afectar, o sea, el impacto es muchísimo más a largo plazo que estos 7 meses y medio que yo le he conversado. O sea, atrasarte en tu historial, en tus créditos, puede afectar de forma permanente o en largo plazo tu historial crediticio, que después tomas, que lo puedes volver a retomar, claro que sí, pero el impacto puede ser mayor. Entonces, por eso lo que sugiero es que las decisiones se tomen de manera abierta en el hogar, entre todos, que todos participen. Claro que todo dependerá, como decía, de las emergencias. Y eso es parte vital del fondo de emergencia. Hay que definir de antemano qué vamos a llamar emergencia para no tocarlo. Porque el fondo de emergencia puede ser podemos tener la tentación de acudir a él en cualquier situación y esa realmente no sea una emergencia que hayamos definido. Eso es parte vital del fondo de emergencia, definir cuáles son las emergencias. Ahora, con respecto a eso, Liliana, una pregunta. Yo recientemente leía un libro y ponían el siguiente ejemplo de las cuentas mentales que uno se hace, digamos, en la separación del dinero para poder tener un gasto más efectivo. Y el cuento era como que dos actores empezando su carrera, uno le pide un préstamo al otro y cuando
al que le están pidiendo el dinero va a la casa de la otra persona, se da cuenta que tiene un jar lleno de dinero y le dice, pero tú tienes dinero. Y él le dijo, sí, pero ese es el dinero de la comida. Mira el jar de la renta, cómo está vacío. Y te estoy pidiendo prestado el dinero de la renta. Es decir, es recomendable si tenemos dinero ya a nuestra disposición, quizás buscarlo en otro lugar porque ese dinero está destinado para otra cosa. Mira, lo ideal es, por eso decía que hacer el fondo de emergencia después que uno haga su presupuesto. O sea, lo primero es hacer tu presupuesto para hacer los cambios de lugar, para que tus recursos te alcancen. Puede ser que en una X situación eso no sea posible. Por eso decía, ese fondo de emergencia, si no puedes ir fortaleciéndolo, ir inyectándole el 20% de tus ingresos, pues inyectale 10% y el otro 10% consérvalo precisamente para esos ahorros, esas pequeñas cosas que en el día a día puede ser eso, como ese flujo de caja que quizás mes tras mes no te alcance. Ahora bien, cuando uno hace ese análisis, por eso dentro de los artículos que he ido publicando, primero hablé del comportamiento hacia el dinero, controlar esa parte emocional y comenzar a llevar decisiones mucho más racionales, construir el presupuesto acorde a esto. Y una vez que uno tenga eso, hacer este fondo de emergencia, por poco que sea. Si no puedes ahorrar el 20, ahorra el 10. Ahorra el 5, pero siempre ahí puedes hacer, voy a comprometerme a ahorrar el 20%, el 10% puede ser para fondo de emergencia, el otro 10% para poder cubrir cualquier movimiento de flujo de caja que yo tenga mes tras mes. Me aumentó algo, pues bueno, lo cubro de esto. Porque siempre antes, y esa es la parte de conocimiento y de comportamiento, antes de uno embarcarse en tomar prestado, que puede ser hasta un familiar, uno debe de decidir y de ver cuáles son los costos que me conllevaría de tomar este dinero prestado. Evidentemente, el fondo de emergencia, por eso decía, le comentaba ahora a Celine, lo importante es definir cuáles son tus emergencias, porque precisamente si tú tienes el dinero, si tú en tu fondo de emergencia contemplaste que eso era para cubrir también emergencias como la renta, la vivienda, entonces evidentemente si tú tienes que cubrir el dinero del alquiler y este mes no te alcanzó porque tuviste otro imprevisto, pues ahí puedes acudir a ello. Lo importante siempre es que se tome en cuenta que previo al fondo de emergencia tenemos que hacer un buen análisis de nuestro presupuesto, sacar una hora para ello y todas las semanas actualizarlo, si es posible, pero actualizarlo, porque siempre hay cambios en todo. De hecho, yo el otro día comentaba, me hicieron una propuesta, vamos a ir a comprar a otro supermercado. Yo le dije, bueno, antes de yo incluso embarcarme a comprar otro supermercado, yo hice una tabla en Excel comparando, fui a ambos supermercados y comparé precio por precio para analizar si efectivamente esa era la decisión correcta. Porque muchas veces hay una imagen o una percepción de que tal supermercado es mucho más barato y en el fondo no lo es. Y de hecho, esa comparación me hizo permanecer donde yo continúo comprando. O sea, por eso es importante antes de tomar buenas decisiones comparando los precios. Quiero hacerle un señalamiento. ¿Cómo está usted? Daniel. Hola, sí, Daniel Pau de este lado. Mira, hay un aspecto también que es importante para personas que trabajan por contratos tiempos limitados. Y usted sabe que estamos en una época que el mercado laboral ha cambiado mucho las características. La mayoría de las empresas están haciendo contratos de no más de 6 meses y algunos de 3 meses. Y hay personas que han acumulado deudas producto del tiempo que tuvieron sin trabajar. La pandemia ha sido fatídica para mucha gente. Y yo pues tengo amigos que han sido impactados de esa manera. Bueno, yo mismo, pero yo me manejé con mucho cuidado porque yo no soy empleado de nadie. Y sabía que esto se iba a prolongar mucho tiempo. De hecho, mucha gente me decía que era ave de mal agüero cuando ellos pensaban que en 3 meses esto se iba a superar. Y le dije, no, esto va a tomar más de 2 años posiblemente. Entonces, muchas de esa gente ya han ido recuperando territorio en el plano laboral, pero con contratos así, uno de 6 meses, otro de 4 meses, con otros clientes.
Yo, en días pasados me llamó un amigo, lo primero es cuando tú empieces a cobrar, salda todas tus deudas, todas. Porque en la medida en que tú vayas saldando tus deudas, tú vas a poder disponer de tus ingresos y planificarlos sobre todo para cubrir estratégicamente lo que pueda suceder después de la finalización de esos contratos. Porque mucha gente te dice, sí, después de ese contrato viene el otro, pero tú no sabes cuáles son las circunstancias que se presentan. Y creo que usted que hace una labor encomiable porque usted orienta a la gente en República Dominicana que lamentablemente tiene muchas dificultades para planificarse. Hay que empezar a ayudar a ese tipo de personas, porque hay gente que quiere coger ese dinero para empezar a vivir como él vivía antes de la crisis. Entonces, eso realmente lo que va a hacer es lo mismo que sucede en la economía dominicana. El déficit coasí fiscal sigue creciendo porque seguimos gastando como si no tuviéramos el déficit, no hacemos lo necesario. Entonces, es un aspecto que yo creo que toca a mucha gente en estos momentos. Cómo equilibrarse, cómo tomar los recursos que te van a empezar a fluir para tú ir cubriendo todas esas deudas. Yo creo que es una opinión de un profano, por eso soy experto en finanzas personales como usted. Creo que mientras más rápido usted la cubra, usted está ganando un cierto espacio, una cierta ventaja frente a posibles situaciones que se puedan presentar. Mira, eso es sumamente importante. Nosotros hemos estado conversando de hogar, pero en la parte de negocios, o sea, empresas pequeñas, pero también personas físicas que trabajan igualmente por contrato, precisamente ante la variación del flujo de caja. O sea, si tú estás en una nómina, tú sabes que todos los meses tú vas a recibir estos ingresos. Si tú eres dueño de un negocio, Liliana, se te fue el audio, no te escuchamos. El audio. No te escuchaba. No nos escucha. No nos escucha. Bueno, en lo que tratamos de resolver este problemita técnico, no se muevan de ahí, ya volvemos, vamos al boletín. Liliana, danos un segundito, que vamos al boletín y regresamos. Claro. Estamos de vuelta en Al Mediodía Radio. Liliana, por favor, si puedes repetir la última parte de tu respuesta que no se escuchaba antes de irnos. Para los que recién nos sintonizan, estamos hablando con Liliana Rodríguez, nuestra economista y experta en finanzas. Continúa, por favor. Quizás la conexión se cortó, perdonen. Lo que comentaba ahorita a raíz del comentario de Daniel era que esa situación, nosotros hemos estado hablando del fondo de emergencia, sobre todo dirigido al hogar, pero esto también corresponde hacer en los negocios y también para las personas físicas que realizan trabajo por contratos. Esta pandemia incluso lo que se parece más es a un cisne negro. Siempre que nosotros pensamos un cisne nada más es blanco y nunca pensamos que existe un cisne negro, es como si no existiera. Entonces, eso nos invita a pensar en que no siempre las cosas están predeterminadas para poder analizarlas o contemplarlas en sus riesgos, en su dimensión. Entonces, es importante el fondo de emergencia para poder determinar esos impactos que nosotros podemos tener, como este cisne negro de la pandemia. Recuerdo conversar hace unos meses con una dueña de un restaurante y decía precisamente, mira, yo he podido aguantar unos meses, pero ya más allá de 6 meses se me hace difícil. Yo no estoy preparada, no tengo ese fondo para poder durar más allá de 6 meses. Entonces, por eso es que la pandemia ha afectado a muchos negocios, porque si bien algunos estaban preparados, pero no para unos meses tan largos, para un periodo tan largo. Pero indiscutiblemente que el fondo de emergencia permite precisamente nivelar ese flujo de caja o ese impacto que tiene en el flujo de caja temporalmente una situación. Nosotros, ¿qué buscamos con esto? Evitar endeudarnos y de una manera no idónea
y que cuando nosotros, como bien decías Daniel, cuando nosotros volvamos a establecer nuestro nivel de ingreso, no sea para pagar largas deudas, sino poder nivelarnos de nuevo, porque si no, entonces retomé otra vez el ingreso, pero para pagar unas deudas acumuladas altísimas que me vinieron por no haberme planificado poco a poco mientras pude hacerlo. Y esa es la importancia de que también el fondo de emergencia no se haga nada más para los hogares, sino también para los negocios y para las personas físicas que tienen contratos puntuales. Liliana, Cristian Morel te habla. Aquí hay personas que siempre viven en un estado de emergencia. Es decir, no necesariamente gente socioeconómicamente hablando baja. Gente a todos los niveles a veces viven siempre en un estado de emergencia que si ganan 1 millón, el millón no le da. Si ganan 300,000, 300,000 no le da. no se arropan. Así es. ¿Qué pasa con ese tipo de gente que tiene tan comprometido su presupuesto que hablar de un fondo de emergencia le genera una preocupación? Tú hablas de un 20%. ¿Podría estas personas comenzar a crear un hábito, que es un hábito muy difícil, crear un fondo de emergencia, tener un dinero ahí, no tocarlo, con un 5%, un 10%? ¿Y qué pasa en el mes que no puedo guardar el 20%? Sí, mira, lo primero que mencionaste, Cristian, es importante, de que no solamente, o sea, hacer un presupuesto y organizarse, no solamente para personas que no tienen ingresos altos, o sea, independientemente del nivel de ingresos, he visto situaciones en que si no te organizas, como tú bien dices, no importa lo que ganas, no te alcanza el dinero, no te alcanza para ahorrarte. Y hay un montón de opciones en el mercado, como dije, así como hay un montón de opciones para gastarlo, hay un montón de opciones para gastarlo bien y tomar decisiones racionales. Entonces, es cierto que hay muchas personas que no le alcanzan el dinero, que el ingreso que reciben está por debajo de lo que cuesta una canasta familiar, es así. Y debemos de mejorar a nivel salarial. Así se ha hecho en los últimos aumentos que se han acordado. Ha habido de 14, 20, 14 y ahora se habla de un aumento real de un 14. Y hay que seguir mejorando las condiciones salariales. Pero aún así, efectivamente, lo que nosotros tenemos, si ahora nosotros tenemos un compromiso, y como decía ahorita, tenemos compromiso y que no nos permite ahorrar un 20% de nuestros ingresos para el fondo de emergencia, que sería lo ideal, pues entonces destinar la mitad, 10%, 5%, para que sea viable. Lo ideal es que se establezca un monto que nosotros podamos alcanzar y que sea fijo todos los meses. Si yo sé que realmente, yo deseo ahorrar 6,000 pesos, pero yo sé que me va a ser imposible, pues yo me voy a poner una transferencia fija de 4,000, pero yo sé que puedo alcanzarla, porque voy a dejar entonces un margen de 2,000 pesos ante cualquier cambio en el flujo de caja. Pero sí que el monto que decida, Cristian, sea uno que yo pueda cumplir, y lo ideal es que se haga una transferencia automática, porque siempre habrá motivos, como decía ahorita Charlie, siempre hay motivos para uno poder acudir a ese fondo y utilizarlo. Así es, Liliana, y entender que cuando nos toca acudir a ese fondo debemos hacer una reevaluación de nuestros gastos, porque hay gente que tenía su fondo de emergencia y fue desempleado ante la pandemia y continuó viviendo la misma calidad de vida sin reducir gastos, y el fondo de emergencia no le funcionó para tanto tiempo. También que la gente entienda que cuando te toca usar el fondo de emergencia es porque hay una emergencia y toca reevaluar esa situación que te hizo caer ahí. Claro, si no hay para salmón, ya hay que quitar el salmón. Come tú. Bueno, no hay más que agregar, como dicen, después de esa intervención de Cristian y Celine, así mismo es, en el sentido de que también cuando uno está en una situación de emergencia, eso mismo también uno debe de hacer, reevaluar su presupuesto. Como bien decía Celine, miren, pusiste un caso que me causó mucha risa, Celine, pero es verdad, de que mi hijo es fanático del salmón, es fanático del salmón. Y yo a él le decía, mira, no todo el tiempo tenemos que comer. Tienes 7 años. Yo le decía muchas veces, oye, caramba, qué gusto te ha dado a ti, mi hijo, por esta comida. Dile, pero muchacho, come arenque. Salchicha, cualquier otra que sea tu plato favorito. Pero por eso me río, porque realmente se linea a sí mismo. Cuando uno está en una situación de emergencia, si podemos adquirirlo bien, pero si no... Yo te lo digo como tú, porque el mío es el sushi. Yo le digo, hermano, esto no está para sushi. Déjese de eso.
Sí, sí, entonces al final uno lo que debe decir, mira, esto es temporal, o sea, volveremos en algún momento a poder disfrutar de esto y esto, pero lo importante es siempre uno mantener esa paz, esa tranquilidad, si uno se organiza. Cumplir, si uno cumple con objetivos financieros, incluso vamos a celebrar mejor el poder alcanzarlo. O sea, el poder hacerle frente a esos cambios te da una tranquilidad enorme que incluso ni tus propios hijos tienen por qué vivir ningún cambio, ni ningún cambio de emoción. Tú se lo puedes explicar de forma muy racional porque también aprenden de ese proceso. De tú explicarle, mira, nosotros ahora estamos en una situación un poco difícil, pero viste, ante estos ahorros que íbamos haciendo, podemos continuar haciendo esto. Que no podamos hacer estos otros elementos que tú quieres, pues bueno, lo hacemos más adelante. Así es, Liliana. Muchísimas Excelente, gracias como siempre. a Liliana por traernos luz con el tema del fondo de emergencia, algo que todos deberíamos tener. Liliana es economista y experta en finanzas y una amiga de este programa. Gracias, Liliana, y nosotros continuamos.